Estoy en casa de Amparo Picazo, una de las pioneras del trabajo social sanitario. Vamos a hacer una entrevista para que ella pueda compartir con nosotras sus experiencias y sus vivencias de esta profesión. Y dado que estamos en época de pandemia, vamos a realizar la entrevista manteniendo la distancia de seguridad para así evitar el uso de la mascarilla. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Entonces, Amparo, lo primero que te quiero preguntar es, como una de las pioneras del trabajo social sanitario, cuéntanos un poquito cómo empezaste en la profesión. Bueno, pues yo acabé la carrera y dije, pues ¿en qué puedo trabajar yo? Y salieron unas... No, empecé a trabajar en la escuela, pero como luego de la escuela me tiró el obispo, pues me quedé sin trabajo. Y entonces vi las primeras oposiciones que salían, y las primeras oposiciones que salían era lo que entonces se llamaba el Instituto Nacional de Previsión. Eran unas oposiciones a nivel nacional, o sea que íbamos de toda España, y luego yo conseguí plaza para Valencia, fui al Instituto Nacional de Previsión y me dijeron, a usted se irá a la FE. Dije, pues muy bien, pues a la FE. Entonces llegamos una oposición de golpe allí. Entonces fuimos las primeras que empezamos a trabajar allí. Empezamos a trabajar 4 o 5 a la vez. Yo empecé en residencia general, maternidad, infantil, tal, o sea, empecé así, y así fue como empecé, pero prácticamente fui la primera promoción que trabajó allí. ¿Y cuando entraste, habían trabajadoras sociales en los centros de salud o en salud mental? Eso de los centros de enfermedad, los centros de salud no había trabajadora social. En la mayoría de los ayuntamientos tampoco había trabajadores sociales, o sea que con la experiencia que ahora tenéis vosotras te dabas cuenta que cuando se iba una persona del hospital y querías hacer algún seguimiento, programar algo, no había nada, de nada. Yo he llegado a eso de que cuando, en lugar de hablar con la trabajadora social del ayuntamiento, como no existía, pedía cita con el concejal de educación, de sanidad, de lo que fuera, y me iba yo a hablar y a comentarle el problema y tal. Entonces, para mí fue un modo de trabajar completamente distinto cuando había trabajadores sociales en los centros de salud. El trabajador social en los ayuntamientos ya nos ayudaba bastante, porque era que mandabas a una persona, normalmente yo siempre te hablaré de niños, a un niño de vuelta a casa con unas necesidades, y sabías que allí donde llegaba el niño tenías un apoyo, tenías alguien con quien hablar. Eso para mí fue un cambio radical en el modo de trabajar. El que hubiera trabajadores sociales a nivel municipal, y luego cuando ya estaban a nivel de centro de salud, eso era ya el no va más. Porque además una cosa que era muy buena es que si un niño se iba de alta a cualquier centro de Valencia, lo tenían más desprotegido que si iba a un pueblo donde estaba la trabajadora social del ayuntamiento, el centro de salud y todas las redes sociales y tal. Siempre el apoyo era distinto, siempre. ¿Qué destacarías por ejemplo, del trabajo social sanitario en infantil? ¿Qué cosas como profesionales hemos conseguido? Bueno, yo creo que el infantil tenía una característica, por lo menos yo la viví así, que era, al ser un hospital muy pequeño, era muy en bloque. Había mucha coordinación con todo el personal sanitario, y eso me parecía fundamental. El poco de venir allí, pues en el servicio de nefrología, las reuniones de equipo de nefrología se hacían con trabajadora social, las reuniones del equipo de oncología se hacían con trabajadora social, en las reuniones del equipo donde se hablaba de todos los pacientes y tal, lo cual era dar un valor al aspecto social de la enfermedad, y a mí eso me parecía muy importante. Experiencias importantes en el infantil, muchas, mira, una de ellas fue, y nos costó mucho de conseguirlo, es el hacer una escuela dentro del hospital infantil. Entonces nos dimos cuenta de que los niños, claro,
cuando está un niño ingresado, pues aparte del tiempo que está de tratamiento, son muchas horas muertas. Y entonces no era tener una escuela para que recuperaran la parte escolar, sino para que tuvieran actividades educativas y de todo tipo. Eso nos costó como 2 años conseguirlo, haciéndoles números de, mira, este niño está tanto tiempo ingresado. Se empezó con 2 profesoras y bueno, ahora ya hay todo. Ya hay una escuela que depende de la Consellería de Educación y todo eso. Eso para mí fue un adelanto muy grande. Luego también fue muy importante cuando empezamos a trabajar con niños de HIV, porque no había ninguna experiencia de trabajo con niños de HIV, y los primeros niños de HIV que tuvimos, pues se pudieron tener 6 meses, estar como 6 meses o más o menos en el hospital, porque no había no había sitio donde pudieran salir esos niños. Entonces trabajamos muy en contacto con la Consellería de Sanidad para favorecer también el que al regreso a su casa se pudieran ir a una escolarización, a una vida lo más normal posible. Bueno, y digo que no tenían dónde ir porque es que normalmente los niños que nos llegaban de HIV eran de unas familias desestructuradas que habían tenido un contagio, era porque la madre tenía HIV, era un contagio de la madre. Fuisteis pioneras en cuanto a trabajar documentos unificados de lo que es el trabajo social sanitario, de, pues eso, niños de familias o madres con adicción a drogas, de toxicomanías, madres con HIV positivos. Y bueno, me acuerdo yo de unos documentos que vi hace muchos años, sí, de que realmente a través del colegio y a través del trabajo social sanitario se estaba intentando unificar criterios, protocolos y objetivos. ¿Tú participaste en esas...? Pues sí, además es que es anecdótico porque por aquella época mi padre estaba con un ataque de ciática, que estaba todo el día metido en casa, y entonces todas las reuniones se hacían en mi casa para que yo pudiera en cierto modo atender a mi padre, y Carmenilla siempre le llama el documento Picazo porque es que se hizo en casa. No, creo que se trabajó mucho en aquella época porque es que claro, no sabían para qué servíamos. Con las supervisoras, María Antonia y yo tuvimos una reunión y entre todos elaboramos un documento de hablar con las supervisoras y decir, mirad, ¿en qué casos pensamos que nos debéis llamar? Y no lo elaboramos nosotros, lo elaboramos entre todas. Entonces ya eso era una cosa que hacía que la gente sintiera que nosotros no estábamos allí para rellenar papelitos, sino que era una implicación bastante más grande. O sea, a mí me gusta mucho el trabajo en el hospital infantil. Qué guay. Y otro trabajo que se trabajó mucho fue en el maltrato infantil. En el maltrato infantil sí que se estableció un protocolo de actuación, además un protocolo de actuación que surgió porque de Fiscalía del Menor mandaron un escrito a dirección diciendo que de cualquier niño que ingresara con sospecha de maltrato había que darle parte al fiscal. Entonces la directora nos llamó y dijo, ¿qué hago yo con esto? Y le dijimos, déjalo y nosotros te haremos un protocolo de actuación y tal. Y entonces había mucha implicación de todo el personal en lo que era el maltrato infantil, que es de las cosas que a mí me ha descolocado siempre más. Sí. Muy duro. Y vamos a irnos a otro lugar. A otro ámbito, sí. Vamos a irnos a otro aspecto de tu vida también relacionada con la profesión. La universidad. Tú participaste también en el nacimiento de la Universidad de Trabajo Social en Valencia. Bueno, la junta que yo en aquel momento presidía fue la que se trabajó todo el nacimiento de la Escuela de Trabajo Social. Fue una cosa que creo que cuando entramos a la Junta era nuestro primer propósito. Yo venía de haber estudiado en la Escuela Diocesana, venía de que nos hubieran cerrado la Escuela Diocesana porque había entrado una serie de profesorado con demasiadas cosas que no le gustaban al obispo,
y nosotros teníamos claro que era muy importante separar a la profesión de la Iglesia, porque si no el carácter se le daba. Entonces nos hicimos todo un plan de trabajo. En aquel momento los dos apoyos fundamentales fueron el colegio, el primero, que es el que impulsó todo esto, sí, ¿no? El colegio profesional. Lo digo como colegio porque éramos la Junta, entonces el colegio fue el que impulsó eso, está claro, eso salió desde el colegio. Entonces tuvimos al que era entonces el decano de la universidad, que era un médico, que conocía a las trabajadoras sociales del clínico y las tenía muy valoradas, y que cada vez que íbamos a hablar con él lo tenía todo clarísimo. Y la universidad daba el reconocimiento, y luego todo el apoyo logístico y financiero primero fue de la Diputación de Valencia. Hablamos también con el presidente de la Diputación. Los primeros locales que tuvimos fueron en la Beneficencia, que eran locales de la Diputación. La primera directora de la escuela fue nombrada por la Diputación, pero creo que yo qué sé, empezamos con mucho miedo. Yo la primera clase que di me temblaba todo, pero fueron años muy buenos. Yo no sé ahora cómo está la escuela, pero en aquel momento la escuela éramos muy pocas. Se empezó con el primer curso. El primer curso había pues como 30 alumnos. Y luego ya primeros. Yo estuve dando clases en la escuela primer y segundo curso. Pero yo creo que de las cosas que yo puedo estar orgullosa del tiempo que estuve en el colegio es la puesta en marcha de la Escuela de Trabajo Social. Porque siguió existiendo la diocesana, pero poco a poco la diocesana fue bajando y ya nos quedamos nosotros, pero es que la escuela diocesana tenía mucho peso, llevaba 30 años en funcionamiento, lo menos, pero bien. ¿Y tú estudiaste ahí en la diocesana? Sí, yo estudié en la diocesana, pero una de las cosas que fue divertida, una de las veces que estábamos hablando con el decano, estábamos María José Álvarez y yo, y de repente nos dijo: oiga, ¿y ustedes dos han estudiado en la diocesana? Le dijimos, pues sí, dice, pues no se les nota. Y yo digo, eso es un piropo bastante grande partiendo de este señor. Sí, yo estudié en la diocesana, es que entonces no había otra cosa. Amparo, me gustaría que nos contaras tu experiencia en el Colegio Profesional de Valencia. Bien, bueno, yo en el colegio empecé casi como te diría yo. Acabé la carrera y ya al año siguiente ya estuve como 3 años como secretaria, pero entonces no hablamos de colegio, ya hablamos de asociación, la Asociación de Asistentes Sociales. Luego estuve también de vocal de formación, y ya entonces es cuando ya empezamos a tener relación con Madrid, bueno, con el nivel estatal, siempre decimos Madrid, con el nivel estatal, y dentro del nivel estatal una cosa en la que a mí me gusta mucho colaborar fue en la reforma del plan de estudios. Y la reforma del plan de estudios fue bastante radical. Yo es que me acuerdo que cuando estudiaba no entendía, porque es que a lo mejor los que habéis estudiado ahora es que ni lo pensáis, que venía un profesor de medicina y teníamos que aprendernos los músculos. Y venía una profesora de ginecología y nos explicaba toda una serie de cosas de ginecología. No nos hablaba de los problemas sexuales y todo eso, no, toda la cuestión. Y yo decía, ¿y esto a mí para qué me va a servir en algún momento dado? Me planteaba yo. Entonces, cuando se hizo la reforma del plan de estudios, se pasa una cosa de decir, porque yo decía, si yo necesito saber algo médico, tengo un niño con un problema médico, yo voy al médico y le pregunto, este niño con esta patología a nivel social, ¿qué problemas tiene y qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer? No necesito saberme la enfermedad del niño a nivel médico, ¿por qué no? Bueno, pues entonces una de las cosas que se partió en ese momento fue que se eliminaron toda esta serie de materias como eran, por ejemplo, el derecho, pero el derecho de saberte las leyes. No, lo importante, nosotros lo que planteábamos en esa reforma es que
lo que era importante es que yo, ante un problema jurídico, supiera cómo tenía que afrontarlo, a quién tenía que recurrir para que lo afrontara yo. Y eso en unas clases que nos dio un abogado que era muy afín a nosotros, decía, mira, los trabajadores sociales, un problema que tenéis es que creéis que sabéis de todo y no sabéis de todo. Y cuando tú una cosa no la sabes, mejor que dar una información errónea, es mejor que digas, no lo sé y lo consultaré. Entonces, nosotros partíamos de esa base. Hay una serie de materias. Si yo estoy trabajando en un hospital, tengo que saber toda la estructura sanitaria, tengo que saber repercusiones sociales, pero no necesito saberme si un niño ha de tener una creatinina de 2,3 o de 2,4, porque eso es un problema. Y entonces el cambio fue mucho más en el nivel ese de decir, vamos a estudiar las cosas que sí que necesitamos para trabajar con la gente. Entonces se incrementó mucho la parte de sociología, la parte de psicología, y todo lo que era referencia comunitaria. Entonces además estaba también el boom del Ezequiel Anderegg y el Marco Marchioni y todos aquellos que era como algo nuevo que nos llegaba. Fue una experiencia muy buena porque claro, yo es que creo que cuando trabajas en una cosa de esas, al final sale un producto, pero tú has aprendido muchísimo más para que eso sea efectivo. Hay que ver lo que tú has tenido que aprender y estudiar, porque es decir, es saberlo para plasmarlo de modo que la gente lo entienda, ¿no? Fue una experiencia buena, eso fue en mi época de vocal de formación. Y luego ya en los 3 años que estuve de presidenta, para mí hubo 3 cosas claves. Una, por supuesto, la creación de la Escuela de Trabajo Social, eso era fundamental. La siguiente cosa que se hizo fue la constitución ya del colegio como entidad independiente. O sea, eso se inició con la Junta anterior, pero ya constituido el colegio, el registro, el hacer lo que fuera Colegio Oficial de Trabajo Social se consiguió también en esa época. Y la tercera cosa fue la convalidación. La convalidación fue pues que todas las personas que teníamos el título de asistentes sociales, de repente había un título de trabajo social, que a la hora de ir a trabajar eso te podían. Entonces hubo un proceso de convalidación. Eso supuso, por una parte, que montamos todo un servicio de asesoramiento a todos los colegiados de preparación de temas y de preparación de currículos, que es una tontería, pero la gente venían con un currículo de 2 hojas y cuando tú hablabas con ellos y tal, el currículo ya en lugar de 2 párrafos tenía 2 hojas. Y montamos todo un servicio en el colegio de asesoramiento. Y otra cosa es que incluso le hicimos un planteo a la universidad porque nos estaba imponiendo unas condiciones distintas a las que se hacían en otras universidades de España, y el primer día que teníamos el primer examen que tuvimos, hicimos un planteo y no entró nadie al examen. Y eso fue un golpe, a mí fue un golpe de unidad en aquel momento impresionante. Y conseguimos cosas. Bueno, esas 3 cosas ya fueron bastante importantes. Amparo, como protagonista en el inicio de la profesión en la universidad, ¿tú qué opinas de la especialización en trabajo social sanitario? Bueno, vamos a ver, yo creo bastante en las especializaciones siempre que detrás haya una globalidad. La especialización así a golpe seco no me gusta, pero sí que creo que es necesario, sobre todo porque los temas de salud son muy complejos. En los temas de salud, cuando tú estás trabajando en el campo sanitario, estás rodeada de un entorno que te habla de... Los médicos además te hablan mucho de cosas exclusivamente médicas, pero tú tienes que saber... a mí un concepto que me hace importante es el de determinantes sociales de la salud. Tú tienes que saber cuáles son los determinantes sociales de la salud de la persona que tienes delante y cómo eso le puede influir en su enfermedad. Entonces, ¿cómo es la especialización que yo creo que debe haber? Pues yo creo que se debe explicar, por ejemplo, implicaciones en cuanto a dependencias, limitaciones de una serie de enfermedades, pero también se tiene que explicar mucho cómo es el sistema sanitario y cómo la gente se mueve dentro del sistema sanitario. Entonces, claro, yo creo que una persona que trabaja a nivel sanitario lo primero que tiene que conocer es el Sistema Nacional de Salud, el sistema
ya de su comunidad autonómica, cómo funciona en su comunidad autonómica, tienen que saber lo que es un centro de salud, pero lo que también es la especializada, pero también lo que es un hospital, que es un hospital de referencia, qué implicaciones tiene. Y luego, otra cosa que dentro de la especialización sanitaria habría que haber es mecanismos de trabajo con la comunidad. Entonces, establecer vínculos comunitarios es muy importante y eso también requiere unas técnicas. Pues que sí que hay que especializarse. Aprovechando lo que acabas de decir de la intervención comunitaria, pues me viene a la cabeza, como no, la ONG de Médicos del Mundo, que es en la que estás trabajando y colaborando desde hace años de forma voluntaria. 15 años llevo. 15 años, nada más y nada menos. Entonces, por favor, comparte con nosotros cómo surge el colaborar con esta ONG y un poco qué destacarías de tu experiencia. Bueno, pues hay una cosa clara, yo me jubilo creo que en plenas facultades y tengo decidido que yo tengo que colaborar en alguna actividad. Entonces resulta que por circunstancias de que cuando yo me jubilo mi madre empieza a ser muy dependiente, estoy 4 años sin hacer nada, pero cuando ya falleció mi madre decido que tengo que colaborar en algo y entonces me pongo a buscar porque eso no tenía claro. Hablé con 2 o 3 organizaciones, no me respondían, me parecía muy bien lo que hacían, pero no me veía yo haciendo eso que hacían ellos. Entonces yo fui a Médicos del Mundo. Yo Médicos del Mundo ya lo conocía porque en unas jornadas que hicimos de coordinación sociosanitaria hace bastante tiempo en la FE, una de las personas, claro, al ser coordinación sociosanitaria se hizo con entidades sociales y personal sanitario. Y una de las entidades sociales que participó fue Médicos del Mundo. A mí me pareció muy importante su aportación. Y luego además yo tenía una amiga que era voluntaria en Médicos del Mundo y que como esa amiga a mí me daba confianza, decía, si ella está ahí, yo también podré estar ahí. Entonces, pues hice el curso de formación que se hace siempre para entrar en la organización. Y yo, una de las cosas que ya lo había oído y que me importaba, es que Médicos del Mundo es una organización muy de voluntariado. O sea, se define como, es una asociación de voluntarios, es decir, de que hay otras organizaciones que tienen más estructura jerárquica y los menos voluntarios, y a lo mejor los voluntarios son personas que le dicen, tú haces esto, esto y esto, mientras que en Médicos del Mundo el papel del voluntariado es muy importante. Entonces a mí eso me gustaba. Me pasó como cuando entré en la FE, que no sabía nada de sanidad, entré en Médicos del Mundo y no sabía nada de inmigración, o sea, no sabía que había inmigrantes allí, pero toda la problemática de la inmigración, de cómo era la vida de estas personas, de qué dificultades tenían y todo eso lo fui descubriendo poco a poco. En Médicos del Mundo he pasado también por diversas etapas. Yo estuve en un primer momento, es que estuve al año de llegar ya estaba metida en la Junta, no sé cómo, pero ya estaba metida en la Junta. Entonces, en la Junta he estado 12 años porque además los estatutos no permiten que se esté más. Yo siempre he dicho que nuestros estatutos están muy bien hechos porque no te permiten estar más de 12 años. Entonces estuve en el área de personas sin hogar, en el área de derechos humanos y género, en el área de inmigración y luego ya pasé a ser la secretaria estuve luego en el área de voluntariado. Todas las áreas me han parecido muy importantes. Yo no sé si porque empecé con la inmigración, a mí el tema de la inmigración me resultaba especialmente interesante y gratificante porque al final consigues una tarjeta sanitaria cuando eran muy difíciles de conseguir y dices, tengo una tarjeta sanitaria y tal. Y luego el voluntariado es una cosa que a mí me ayuda mucho porque es el apoyo, establecer un apoyo muy fuerte a todos los voluntarios, porque
la gente muchas veces no se da cuenta, pero el voluntario a lo mejor está muy sometido a una presión. A mí una vez una voluntaria me dijo, es que yo, claro, estoy por la tarde en el comedor con las personas sin hogar y cuando me voy a mi casa me voy pensando, y ahora me voy a mi casa y esta gente se va al portal. Y yo le decía, bueno, son cosas que también tienes que apoyar a las personas que están sufriendo un estrés con eso. Médicos del Mundo está trabajando mucho por el derecho a la salud, o sea, es una de sus piezas fundamentales. Fundamentalmente, yo el área que menos conozco porque no trabaja en ella, la conozco pero no trabaja en ella, es la de prostitución, pero en prostitución se está trabajando, yo creo que se está trabajando bien con todas las limitaciones, con todos los inconvenientes. Hemos notado mucho a nivel institucional los cambios de gobierno, porque de ser una cuestión que pasan de ti a ser una cuestión que cuentan contigo. Eso es una cosa que no es porque haya habido más apoyos económicos ni tal, sino es que el tipo de relación con las instituciones ha cambiado en los últimos 6 años o 7, los que llevemos de nuevo esto. ¿Y qué más te puedo decir de Médicos del Mundo? No lo sé. Ahora ya no estoy en la Junta, pero sigo colaborando. Bueno, Amparo, quería darte las gracias por este tiempo que nos has querido dedicar y finalizar con una pregunta. Bueno, más que una pregunta es si tienes algún mensaje que transmitir tanto a las estudiantes de trabajo social como a las profesionales que estamos ejerciendo. Ya. Vamos a ver, es muy difícil dar mensajes, pero yo os voy a decir lo que para mí es importante. Creo que es muy importante tener una mente abierta. Mira, estamos con muchas situaciones de cambio y en cada momento tenemos que ser capaces no de acoplarnos a esas situaciones, porque a veces no hay que acoplarse, sino que hay que enfrentarse, sino tener en cuenta en esas situaciones. Yo me acuerdo de una amiga mía que decía, era de Médicos del Mundo, y que decía, cuando ya teníamos todas las respuestas nos han cambiado las preguntas, ¿vale? Pues ese nos han cambiado las preguntas nos está pasando continuamente y tenemos que tener una capacidad de decir, las cosas ahora son distintas, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Y yo creo que nunca tendríamos que ser radicales. O sea, radicales en el sentido de dogmáticas. No se puede ser dogmático. Cada persona es cada persona, cada situación es cada situación. Y lo que yo creo que es muy, muy importante, y eso sí que hay que hacerlo desde el colegio, es ir a las causas. Hay que trabajar en las causas de los problemas. Y el colegio sí que debe tener una capacidad de decirle a las instituciones, mire, esto pasa, y en eso tenemos una ventaja. Nosotros podemos ir por ejemplo, a la Consellería de Sanidad, decirle, oiga, mire, al ayuntamiento, voy a dejar la consellería, al ayuntamiento decir, oiga, mire, esto del empadronamiento es que sabes que no funciona. Sí, nosotros tenemos un plan. Oiga, mire, yo aquí tengo 50 personas que han querido empadronarse y no se han podido empadronar. Esa capacidad de decir, tenemos que ser testigos de deficiencias y prepararnos mucho para ser testigos.